Hoy, una educadora y una madre te hablan de crianza y educación respetuosa en el aula. Hola, Lynn. Hola, Brenda. Encantada de estar aquí contigo. Igual. Me gustaría que me cuentes qué significa para ti la crianza respetuosa y cómo podemos comenzar. Cuando se habla de crianza respetuosa, muchas personas confunden un poquito en qué se basa este enfoque educativo. Y lo que queremos lograr con esto es cambiar un poquito los paradigmas del pasado, que basaban la educación en un método mucho más violento, mucho más autoritario, y ahora evolucionar con toda esta información que tenemos del desarrollo infantil, de las etapas de desarrollo, de cómo podemos realmente alimentar el cerebro de nuestros hijos para que el aprendizaje se cimente, pero hacerlo de una forma empática, creando ese vínculo emocional para realmente consolidar esas habilidades sociales, emocionales y cognitivas. A veces pensamos que los niños, porque son niños, no van a tener esa capacidad de entendimiento, o que si van a entender lo van a hacer como lo haría un adulto, que el adulto ya está en otra etapa, ya tiene esta parte prefrontal mucho más desarrollada y podemos entender las directrices y las órdenes de una forma distinta. Sin embargo, la crianza respetuosa, que muchas veces se piensa que aquí no hay límites, que aquí no hay consecuencias, no hay reglas, pero lo cierto es que lo adaptamos a la forma en que el niño entiende. Si ya yo sé que los 2 años de un niño no son realmente una rabieta para molestarme, para manipularme, sino que son un desborde emocional, entonces ya voy a ser más empática con el niño y voy a tratar de comunicarme con él de una forma que él lo pueda entender. Y también algo que me gustaría destacar es que no estamos en contra al 100% de la crianza tradicional o la crianza de antes. Tal vez estamos en desacuerdo con la forma, más no el fondo, porque seguimos queriendo valores para nuestros hijos, queremos su bienestar, queremos su felicidad, y yo creo que ningún padre de ninguna otra generación quería algo diferente para sus hijos. Pero tenemos que entender también que la inteligencia emocional, la educación emocional es algo muy nuevo, es relativamente nuevo. Apenas el libro de Daniel Goleman salió en el año 95. Todo este enfoque de la disciplina consciente de Becky Bailey es del año 96, donde realmente se combinó el entendimiento del desarrollo infantil con cómo podemos llevar eso a la crianza del día a día, de la cotidianidad, y también a las aulas, lo cual también es sumamente importante, que son esos 2 lugares donde el niño pasa la mayor cantidad del tiempo y donde se fortalece realmente la personalidad, el carácter, las habilidades sociales y esas herramientas que al final del día queremos entregar a nuestros hijos. Y yo creo que aquí va mi otra pregunta, porque tú eres educadora, Brenda. ¿Cómo podemos, ya que compartes este sentir de la crianza respetuosa, lo aplicas, lo enseñas, pero yo lo abordo del punto de vista de madre, y yo sé cómo hacerlo en la casa con 2 niños, pero ¿cómo se hace una maestra cuando tiene 15, 20 niños en el aula, que tiene que establecer límites y ese vínculo emocional? ¿Cómo lo hacen ustedes para desarrollar esa comunicación con los alumnos? Bueno, Lynn, yo te cuento que para mí hablar de educación respetuosa es de por sí ya apasionante y al mismo tiempo retador. Apasionante porque es entrar a una aventura. Es entrar a una aventura, ponernos nuestra mochila, nuestro equipaje y darnos cuenta de que es también retadora porque tenemos que viajar a nuestro pasado. Tenemos que regresar y ver nuestro modelo de crianza, cómo nos educaron papá y mamá y qué fueron entrando en ese paquetico mío, en ese equipaje. Así también es retador porque como maestra también pues tenemos modelos de maestros que fueron marcando nuestra historia, o para bien o para mal. Y entonces nos damos cuenta de esa importancia que hay de entrar en nosotros y no solamente ver el niño. Como maestras entendemos que el problema está en el niño. El problema puede estar en la casa, el problema puede estar en los padres, pero a veces no nos miramos en el espejo y decimos, está aquí también. Aquí tiene que haber un cambio primero. Entonces, iniciar por eso debe de ser, creo que, el punto de partida de cualquier educador que quiera integrar la educación respetuosa en su salón de clases. Y ya, si quiere que florezca esto, pues hay 2 vertientes importantes para que eso suceda. La primera es crear seguridad y la segunda, conexión.
Seguridad quiere decir que este niño que entra por primera vez a este salón de clases, pues se pregunta y dice, ¿me siento seguro aquí? ¿Esta maestra me hace sentir segura? ¿Inconsciente o conscientemente? Inconsciente porque tal vez un niño de 2 años que no tiene el vocabulario súper amplio, que se comunica a través de gestos, de expresiones, de acciones, pues se comunique y diga, entre a este salón nuevo para él, desconocido, mamá y papá le entreguen a su tesoro y esta maestra intente, con buenas intenciones, pues que este niño llegue y interactúe con la clase. Sin embargo, si no se hace un proceso de transición respetuosa, esto es difícil. Esto es difícil porque vamos a encontrar 3 respuestas en el niño. Vamos a encontrar llanto, vamos a encontrar un niño que tal vez no quiera participar o un niño que quiera salir de allí y encontrarse otra vez con mamá y papá, su fuente segura. Entonces, muchas maestras, y me incluyo, al principio, antes de conocer todo eso, justificaba y decía, no se preocupe papá, todo va a estar bien, él dura unos días y después él se calma. Tranquilo, váyase tranquilo, eso no importa. Pero imagínate, Lynn, que yo te pongo una venda en los ojos y te monto en un avión y apareces tú en Japón sin celular, sin dinero y sin nada. ¿Cómo te sentirías? Me gustaría que tú me dijeras, ¿cómo tú te sentirías? Desesperada, insegura, totalmente Angustiada. Exacto, y es exactamente lo que pasa con un niño cuando entra a un salón nuevo, con una maestra nueva. Nunca va a conocer esa dulzura, la va a conocer a medida que pasen los días, pero no de forma respetuosa, no va a haber una transición respetuosa. Entonces esa seguridad tiene que estar dentro del salón. Y lo segundo es la conexión. La maestra debe sentir una empatía plena por ese niño. Debe sentir que quiero conocerlo, me intereso por él, es importante, es parte de mi salón. Porque esto los niños lo palpan, lo viven cuando eso no pasa. Y entonces vemos que un padre o una madre visita el salón de esa maestra y encuentra huellas de su hijo en ella. Huellas por todas partes. Y nos damos cuenta de, wow, o sea, aquí mi hijo es amado. Aquí mi hijo pertenece. Es parte del clan, es parte de mi familia escolar. Entonces, creo que por ahí puede ir esto. Y yo entiendo que muchas veces uno como maestra y también como madre, porque lo empecé también en mi casa con mis hijos, pues enfrenta desafíos, Lynn. ¿Cuáles son los desafíos de vivir una crianza respetuosa y cómo nosotros podemos enfrentarnos a ellos? Tú sabes que yo creo que si le hacemos esa pregunta a la mayoría de las madres, la mayoría te va a responder lo mismo, la paciencia. ¿Qué hacer en ese momento en que no tengo paciencia? Pero con el tema de la paciencia hay que ir un poquito más para atrás, como tú destacabas ahorita. Cuando yo pierdo la paciencia es cuando algo me detona. Algo me tiene que detonar para yo sentirme que ya mi copa se rebosó. Y muchas veces ese detonante no tiene mucho que ver con el niño, tiene que ver mucho más conmigo. Tiene que ver con, primero, tal vez yo vengo muy cansada del trabajo, tal vez ese día yo no cuide de mí, ese día hice todo muy rápido, ese día peleé con alguien en la calle, entonces llegué a la casa con mi vaso rebosado y cualquier cosita que hace el niño, ya yo exploto, ya es como una bomba de tiempo. Pero también esa falta de paciencia se puede ver con eso que tú hablabas ahorita, esos traumas del pasado, esas heridas de la infancia, donde tal vez yo no sané y ahora mi hijo me las está mostrando. Porque nuestros hijos suelen ser ese espejo que nos muestran y nos dejan saber cuando nosotros se prende como esa chispa de la impaciencia. Mucho se habla de que el niño que más te reta es el que más te invita a crecer y la razón detrás de eso es porque es el niño con el que tú más te identificas, es el niño que saca a veces esas cosas que tú no pudiste sacar en tu infancia y él te la está mostrando y eso a ti te detona porque a ti no te permitieron vivirla y tú quieres también taparla en él. Cuando a nosotros no nos dejaron expresarnos en nuestra infancia y tenemos un niño que constantemente busca atención, que constantemente quiere hablar contigo, que constantemente está así como ávido de atención, entonces
queremos tapar eso porque a nosotros no nos lo permitieron. Cuando tenemos a un niño desorganizado y tal vez nosotros somos una persona muy organizada, eso nos detona. Cuando tenemos a un niño que de repente tiene actitudes que a mí no me parecen que son adecuadas porque toda la sociedad me ha dicho que eso no es lo normal, no está dentro de lo normal, entonces yo me dejo detonar. Y digo, me dejo detonar porque nadie pierde la paciencia o actúa de ninguna forma si primero tú no le das el permiso. Entonces tenemos que cambiar un poquito eso. Mi hijo me hace perder la paciencia. Yo pierdo la paciencia porque hay una actitud que me está detonando, hay algo que me está prendiendo esa chispa de la impaciencia y quien debe de trabajar esa emoción soy yo, no culpar a mi hijo, no usarlo a él como ese detonante cuando realmente a veces es la víctima de esas actitudes inapropiadas que tenemos. Entonces yo creo que eso es algo que toda madre tiene que trabajar, cómo yo cultivo mi paciencia, cómo yo me trabajo primero para ayudarle lo mejor a mis hijos. Y el tema de la crianza respetuosa, como dice María Alonso Puig, que me encanta y por eso no acuño esa frase de mi autoría, él dice, no fuimos criados en positivo y por eso se nos hace tan difícil. Todo adulto ya tiene una programación, tiene una mochila, tiene una forma de hacer las cosas y eso es como que ahora tú me digas que tú tienes toda la vida escribiendo con la mano derecha y que ahora tú me digas que tengo que escribir con la izquierda, me va a costar. Claro. Me va a costar. Pero lo bueno del cerebro, lo bello del cerebro es que es un cerebro plástico, es un cerebro moldeable, es un cerebro maleable que se adapta. Y si yo tengo que aprender a escribir con la mano izquierda, yo voy a aprender a escribir con la mano izquierda. Si existe la motivación, la intencionalidad y la actitud positiva, que son 3 elementos claves en la crianza respetuosa. Porque al final del día podemos tener la intención, pero tenemos que poner el trabajo, porque no es algo que nos va a salir de forma natural. El yo tal vez gritar a mis hijos, el yo darle una palmada, una nalgada, porque eso es lo que está en mi programación, va a salir muy fácil en el momento que yo pierda la paciencia. Lo que va a ser verdaderamente difícil es detenerme, es analizar, es respirar y es, ok, ¿cómo lo hago diferente? Y esa pausa intencional es difícil, es de las cosas más difíciles. Entonces cuando la gente dice, no, eso a ti te sale fácil porque es que tú eres una persona súper paciente. Yo creo que si tú buscabas antes mecha corta en el diccionario salía yo, hola, soy Lynn. Pero me ha costado y puedo decir por experiencia propia que se puede y que se puede lograr. Entonces, la crianza respetuosa tiene muchos componentes de esa mochila emocional que nosotros cargamos, que podemos hacerlo distinto, pero tenemos que tener la intención. Pero con la intención no basta, con la motivación no basta, necesitamos la información. Necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer diferente, porque es lo mismo cuando le decimos al niño, no hagas tal cosa, y el niño se queda así. Ok, entonces, ¿qué hago? Y por eso es tan importante ofrecer herramientas y educar a los padres de decirles, ok, no des palmadas, no des nalgada, trata de no gritar, pero ¿qué puedes hacer? Entonces ahí entra ese trabajo de los padres de investigar, de buscar información, de educarse, porque no hay una universidad de padres. Hay mucha información suelta, entonces está en nosotros crear ese pensum propio de qué cosas nosotros queremos hacer para lograr esos objetivos a largo plazo. Y esos objetivos es como cuando tú estás en una empresa, donde te ponen esos objetivos mensuales, trimestrales, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Tú quieres lograr hijos responsables? ¿Qué vamos a hacer en nuestro día a día, en la cotidianidad, para entregar esa herramienta a nuestros hijos para que sean responsables? ¿Queremos hijos que sepan respetar los límites de la sociedad? ¿Que sepan pararse en el rojo de un semáforo? Ok, ¿cómo yo voy a establecer límites en mi casa para que mi hijo sepa aprender a no transgredir esos límites en el futuro? Entonces, lejos de lo que las personas pudieran pensar de que la crianza respetuosa es una ñoñería eterna con los niños, realmente el reto es cambiar las formas que teníamos y adaptar nuevas formas con información, intencionalidad y motivación, como te decía anteriormente. Entonces, Brenda, yo te diría que eso es cómo se pudiera manejar en el hogar desde el punto de vista de una madre. Pero me queda la duda, ¿cómo lo hacen ustedes las maestras cuando tienen tantos niños, donde con cada uno de manera individual tienen que conectar, crear ese vínculo, crear esa seguridad, pero al mismo tiempo también marcar límites? Decirle a los niños a veces que no, ¿cómo lo logran sin que se arme tal vez toda una revolución en el aula? Así como bien tú decías, Lynn,
crear límites, consecuencias, es como si fuese una mala palabra que se dice en cuanto a educación consciente, entienden eso. Los demás entienden eso, que no hay, que no existe y que parece una ñoñería, donde vamos solamente a escuchar al niño y lo que él quiere. Sin embargo, cuando uno va entrando en ello, se va dando cuenta de que sí hay consecuencias y sí hay límites. Yo recuerdo que cuando empezaba en los cursos de educación y disciplina respetuosa, disciplina consciente, pues comencé con esas ganas de la fórmula mágica. Quiero aprenderme la fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula mágica para resolver estos problemas que están pasando en el salón de clases? ¿Cuál es la fórmula mágica para que todos los niños estén tranquilitos, obedezcan, sepan qué hacer y cómo hacerlo? Si tienen alguna pregunta, levanten su mano, etc. Y nos damos cuenta cuando vamos entrando en este mundo que no hay fórmula mágica porque tenemos estudiantes distintos en nuestro salón. Entonces eso es primordial, esa individualidad de cada estudiante hay que reconocerla y eso es lo que nos hace como maestra crecer. Y hablaba de esa fórmula mágica y hablaba de que sentimos que no hay límites, no hay consecuencias, pero sí las hay. Por ejemplo, en las consecuencias de la disciplina consciente se dividen en dos. Esas que son naturales y esas consecuencias que son lógicas. Las consecuencias naturales son aquellas en las que el niño no necesita que papá o mamá o un adulto se involucre en ellas, que suceden porque sí. Por ejemplo, si mi hijo Javier se pasa todo un mes comiendo donuts, pues obviamente va a aumentar de peso, puede que le comience a doler la barriga, el estómago, y comienzan esas consecuencias naturales a aflorar en él. Así como también que deje de amarrarse los cordones en el colegio. Si deja de amarrarse los cordones, bueno, puede que tropiece y se caiga. Sin embargo, las consecuencias lógicas vienen ya con una integración de un adulto en ellas y vienen muy atadas de los acuerdos que como familia o como maestro decido crear con mis hijos o con mis estudiantes. Y aquí es importante, puedo poner un ejemplo, imagínate que yo estoy en un salón de clases con 30 estudiantes, cada uno con un instrumento musical, y de repente estos estudiantes saben que en el momento en el que yo estoy interactuando con ellos y explicando algo, hay que hacer un total silencio para que se escuche, pero de repente Marcos está todo el tiempo taqui, 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 y no hay forma. Pero el acuerdo que teníamos establecido es que si pasa esto, yo retiro el instrumento y Marcos se queda tranquilo hasta que termine la clase y ya en la próxima clase él puede tenerlo. Esa sería una consecuencia lógica. Ahora, sería irrespetuosa si no estuviese proporcional al hecho. Si no fuese proporcional al hecho. ¿A qué me refiero con esto? A que yo puedo quitarle el instrumento, pero además de removerle el instrumento, le digo a Marcos, además tú vas a durar un mes sin ir al receso. Cada vez que hay un receso te vas a quedar aquí conmigo. Esto no es proporcional al hecho, o sea, él cometió un error y tú le estás poniendo un nivel 10 de ese error o 100. Que ya entraría en un castigo realmente. Exactamente. Y al mismo tiempo también está la parte de respetar esa autoestima de ese niño. Para que sea una consecuencia lógica, respetuosa, tiene que tener ese amor, esa empatía, esa autoestima, cuidar esa autoestima del estudiante. Y aquí me refiero a que en vez de decirle a Marcos, bueno, voy a remover el instrumento y la próxima clase tú lo tocas, le digo, es que tú no entiendes, Marcos, tú nunca entiendes en esta clase. Todo el tiempo te la pasas molestando y no me dejas dar la clase. ¿Qué estoy haciendo? Estoy humillando a Marcos directamente y asimismo también lo estoy humillando delante de todos sus compañeros que también están siendo educados por mí. Entonces sí hay consecuencias, sí hay límites, pero están caminando desde el amor, desde el respeto y desde la cultura de paz en el salón de clase. Me ha encantado, Brenda, algo que has dicho y que creo que es importante puntualizar también, y es que el tema que en la crianza respetuosa y en la disciplina consciente,
actuamos de manera proactiva, es decir, no reaccionamos de una forma impulsiva cuando ocurre un error, cuando el niño comete un error, sino que de antemano se establecen esos límites, esos acuerdos, se anticipa la conducta esperada. Entonces las consecuencias por eso ya vienen previamente avisadas. Por ejemplo, cuando yo salgo al supermercado con mis hijos, yo les digo cómo es la conducta esperada en el supermercado, cuáles son los límites. Mira, no te puedes llevar 5 chocolates, te puedes llevar 1. O sea, ya todo está previamente avisado, no se puede correr. Mira, si vas a caminar, tienes que caminar así, no se puede hablar muy alto, mira mi tono de voz, mira cómo es que se habla. O sea, todo ese tipo de cosas se hace de manera proactiva, anticipada, para que en el momento de que tal vez que pudiera pasar, porque como tú dices, no es una fórmula mágica para que el niño de repente actúe de manera perfecta, es un niño y se va a poder equivocar. Entonces de repente si ocurre una rabieta, entonces ya yo le pueda explicar, ¿recuerdas lo que hablamos? ¿Recuerdas cuáles fueron los límites? ¿Recuerda que hablamos de un solo chocolate, un solo dulce? Entonces elige entre este y otro. Entonces eso hace que el niño se sienta mucho más respetado, se sienta tomado en cuenta, de que las reglas se hicieron pensando en él y no que mami la tomó de manera tal vez esporádica, radical en el momento porque estaba impaciente, sino que todo esto se hizo con un plan previo. Y ahí es que yo veo la grandeza y la magia de la crianza consciente, porque hay una intencionalidad. Y, por ejemplo, tú y yo compartimos mucho el tema de las historias sociales, por ejemplo, que si hay un cambio brusco en el niño, nosotros podamos sentarnos y explicarle. Yo creo que antes a nosotros se nos moría un perrito y nadie, bueno, ya pasó, o sea, no, como que hay que ir al dentista, bueno, hay que ir al dentista. Y qué bonito nosotros poder ahora decirle a nuestros hijos, mira, va a pasar esto. Puede que te duela, esto es lo que va a suceder, te van a limpiar el diente con este instrumento. Y el niño no llega a sorprenderse con toda esta estimulación de sorpresa a un lugar nuevo, sino mami me explicó y mami está aquí conmigo, o sea que aparte de que estoy previamente avisada, también me siento segura y hace que tal vez la experiencia sea menos traumática para el niño. O sea que me encanta que también en las escuelas puedan llevar esto, porque son los dos lugares donde el niño pasa mayor cantidad de tiempo, entonces qué lindo que vayamos en alianza, que vayamos al unísono, llevando el mismo mensaje para que el niño se sienta totalmente seguro. Entonces tú pones este ejemplo de el niño que te hace esa rabieta en el supermercado. ¿Cómo manejamos esto? O sea, ¿cómo lidiamos con esas emociones que se activan en el momento en el que menos queremos? ¿Cómo manejamos las emociones de nuestros niños? Mira, la educación emocional para mí tiene que ir siempre muy a la par con la educación académica. No fuimos educados emocionalmente porque, como hablamos ahorita, el tema de la inteligencia emocional y la educación emocional es relativamente nueva. Pero ya tenemos esta información de que dentro de nosotros habitan diferentes emociones. Algunos autores la han catalogado como buenas y malas, cuando en realidad todas las emociones son buenas y válidas. Simplemente tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo nivelar la intensidad. Yo puedo tener una emoción de ira, yo puedo tener una emoción de miedo, porque me está avisando algo. Todas las emociones nos quieren comunicar algo. El miedo tal vez me avisa que yo tengo que estar atenta a mi alrededor para yo no tropezar, para yo estar un poco más pendiente. La ira me quiere decir que hay un límite que a mí no me gustó, que hay algo que me dijiste que realmente no va conmigo, mis valores, o realmente tú estás coartando mi libertad, que es lo que tal vez muchos niños piensan cuando le decimos que no, estás coartando mi libertad y mi expresividad. Entonces, todas las emociones pasan por nuestro cuerpo y a mí me gusta llamarlas como el clima de las emociones. No todos los días son eternamente soleados y no todos los días son eternamente lluviosos. Las emociones pasan por nuestro cuerpo, así como sale el sol y sale la luna. Pasan y se van. Hay picos en que sentimos más alto esas emociones y picos en que se van. Entonces, para mí yo creo que transmitir esa educación emocional a los niños tiene que ir por niveles. Primero, el vocabulario emocional, que el niño sepa identificar qué es la ira, qué es la alegría, qué es el miedo, qué es el asco. El asco también me indica que yo debo estar pendiente de esa comida, tal vez está dañada, pero no solamente la comida, tal vez yo tengo esa conducta de esa persona me pareció asqueante, entonces hay algo ahí que hay que revisar. La alegría desbordada también puede provocar comportamientos inadecuados.
puedo exaltarme de más, puedo tomar decisiones en el momento porque me siento muy eufórica y mira, voy a tirar todo el dinero para arriba y tomar decisiones equivocadas, y también tenemos que aprender a nivelar la alegría, por eso no hay buenas y malas. Entonces, para yo poder educar a mi hijo primero y manejar esa rabieta, como hablamos ahorita, hay que anticiparse. Primero yo le voy ayudando en su vocabulario emocional, cuáles son las emociones, cómo se sienten esas emociones en mi cuerpo, y ahí escalamos otro peldaño que se llama la facilitación de las emociones, cómo yo las siento. Tal vez yo, Eileen, siento la ira en el estómago, hay otras personas que sienten la ira en las orejas. Como mi corazón, tú sientes la ira. Y ya después que el niño sabe qué es la ira, cómo se siente en su cuerpo, la puede dibujar incluso, puede entender, porque la emoción cuando llega a nosotros, primero llega de forma fisiológica, primero yo la siento corporalmente y luego me hace actuar. Entonces, si ya yo sé que algo me está provocando un malestar, me molesta, las orejas las tengo rojas, viene la ira, ese pico de intensidad, entonces es mucho más probable que yo tenga las herramientas para gestionarla. Entonces, muchas veces le decimos al niño, mira, respira, gestiona tu emoción, o incluso a los adultos, enséñame a hacerlo. Yo tengo que ayudar a mi hijo y darle la herramienta de gestión emocional para que él aprenda a controlar su ira. Pero si yo esa rabieta en pleno supermercado que está sucediendo, yo lo que quiero es detener esa emoción, pararla a toda costa con una palmada porque el resto del mundo me está mirando, no estoy ayudando a mi hijo. Lo que quiero es que me dejen de mirar, lo que quiero es que me dejen de juzgar, y no estoy pensando en lo más importante, en el objetivo principal, que es entregarle una herramienta a mi hijo. Y por eso es que la crianza respetuosa, la disciplina consciente, todos los errores, por así decirlo, son momentos claves de aprendizaje, porque esa rabieta me está dando un mensaje a mí como madre de que mi hijo necesita más información, de que mi hijo necesita más herramientas, de que mi hijo me necesita a mí para aprender a gestionar esa emoción. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo hace una rabieta y yo le pego? Nadie gestionó nada. Ni yo gestioné mi falta de paciencia, ni yo gestioné la ira que me provocó que él tomara esa acción. Entonces, ni yo me manejé, ni yo le ayudé a él a manejarlo. Yo lo que quise fue que se parara todo. Y por eso es que venimos de esa generación de los niños no lloran. Los niños que lloran se ponen feos. ¿Y qué hace eso? Que embotella, que enmascara esa ira interna que yo tengo, que al final del día sale de la peor manera posible. Que en ese momento en que algo pequeñito te detona, sale esa rabieta que nadie te permitió hacer. Entonces, esa rabieta no es un mal comportamiento de tu hijo. Esa rabieta es una emoción desbordada que necesita ser contenida. Pero entonces, como él no tiene la madurez cognitiva, y ahí entra el conocer cómo se desarrolla el cerebro del niño, como él no tiene esa capacidad cognitiva de gestionarla, yo tengo que servir como un corregulador. Yo me calmo primero y te ayudo a calmarte, porque fuego con fuego crea un incendio. Ahora, si él está prendido en fuego y yo me convierto en agua, en calma, en te ayudo, vamos a detenernos, tú estás seguro, como tú decías ahorita, si yo te proveo un espacio seguro para tú tranquilizarte, cuando tú te tranquilices, reforzamos el límite, porque ahí entonces está la confusión. Entonces solamente gestionamos la emoción, pero mantenemos el límite. Y si tenemos que aplicar una consecuencia lógica o una consecuencia natural, entonces se aplica, porque es como una pirámide. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos arrancar por la consecuencia, queremos arrancar por el límite. Cuando el niño está prendido en fuego, nadie que esté en medio de un desborde emocional te va a entender. O trata de hablar con un adulto cuando está molesto, no te va a escuchar. Entonces, primero tenemos que tranquilizar esa rabieta, calmarla, y luego tratar de conversar con el niño, establecer el límite y reforzarle, no, mi corazón, no son 5 dulces, no son 5 chocolates, recuerda que es uno, se va a volver a prender en fuego, volvemos a calmar el fuego y le recordamos que es uno. Y eso le va a enseñar que en la vida hay límites, que a ti te van a incomodar, en momentos te van a incomodar, pero tienes que aprender a gestionar la incomodidad que te provoca y la intensidad con la que sientes esa emoción. Y ahí entonces es que la crianza respetuosa busca esas habilidades emocionales para crear adultos funcionales, que van a estar mañana en un centro educativo,
que van a estar en un empleo donde su jefe le va a decir, eso que hiciste no me gustó, o un compañero de trabajo le va a decir, eso a mí no me gustó y le va a poner un paro. ¿Y qué va a pasar si nadie te enseñó a manejar ese límite y esa emoción? Te vas a desbordar y las rabietas de los adultos usualmente son más intensas y más desbordadas porque vienen con otros elementos. Mientras están más pequeñitos, ayudarlos para que entonces más adelante le podamos decir, cuenta hasta 10, esa persona diga, tú sabes qué, tienes toda la razón, yo me voy a apartar de esta situación, me voy a calmar y luego voy a volver más calmada a conversar contigo sobre lo que está pasando. Y entonces, Brenda, por ejemplo, a mí me pasa eso de las rabietas en el supermercado y yo estoy ayudando a mi hijo a ser autónomo e independiente en el hogar para que pueda desarrollar también ese autoconcepto de su persona y esa autoestima saludable. Pero ¿cómo se maneja eso en el salón de clases? Como decía, tienes más estudiantes, cada uno con particularidades, pero ¿cómo se fomenta esa autonomía, esa independencia, para que el niño también aprenda estas habilidades dentro del aula y pueda tener tal vez esa resolución de conflictos con sus compañeritos? Es hermoso lo que tú mencionabas de ir dándole herramientas a nuestros niños y que vuelvo otra vez a ese término que utilicé de utilizar la mochila emocional e ir entrando en esa mochila esas estrategias. Y entiendo que para fomentar la independencia y la autonomía, el niño, vuelvo acá, tiene que saber, tiene que darse cuenta de qué esperan de mí. ¿Qué espera esta maestra de mí en el salón de clases? Y esperar, eso, el saber esto, pues va a ayudar al niño a actuar en consecuencia de esto. Entonces puedo, por ejemplo, establecer los acuerdos en el salón, que él conozca los horarios, que sepa la estructura de esta maestra, cómo a ella le gusta que se hagan las cosas, qué ella espera de mí para esta materia, cuáles son sus objetivos. Entonces el niño se siente seguro, pero al mismo tiempo sabe cómo responder en la clase. Entonces, este es el primer factor de incentivar autonomía e independencia. Y también está el factor de la gran voz, que tanto habla la doctora Becky Bailey. Utilizar esa gran voz, enseñarles a utilizar esa gran voz. ¿A qué yo me refiero con esto? Muchas maestras, por ejemplo, que nos estén aquí escuchando, podrán identificarse con esta pregunta. ¿Cuántas veces un estudiante se acerca a ti para comentarte de algún conflicto que está pasando con otro? Innumerables veces. Si en casa pasa con 2, imagínense con 40. Con 40 pasa todo el día, de toda la semana, y es agotador. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pueden haber 2 caminos. El camino de yo resuelvo el problema por ti, yo voy y le digo, Susanita, deja de molestar a Marquitos, no le pegues. O puedo decir, Susanita, dile a Marquitos, Marquitos, no me gusta que me pegues, me gustan los abrazos, me gusta que me abraces fuerte o que me toques y me digas lo que quieres decirme. Entonces, cuando nosotros utilizamos el modelar, esa palabra es importantísima a nivel educativo, el modelar, pues nos damos cuenta de que el niño verdaderamente está utilizando su gran voz. El niño alza su voz y ahí le enseñamos que no solamente la alza para algún evento o conflicto con un amiguito, sino también para un evento o conflicto con cualquier adulto que quiera abusar de él. Entonces, utilizar esa gran voz es determinante para la mochila de ese niño. Es una herramienta poderosa. Ahí, en ese modelar, nos damos cuenta de que maestra no modela únicamente las matemáticas o la lengua española, sino que también modela las herramientas socioemocionales que queremos enseñarle, las habilidades socioemocionales que queremos enseñarle a ese niño o esa niña. Porque así bien tú decías, este va a ser el futuro niño que se va a sentar como jefe, que va a salir fuera y va a necesitar de todas las habilidades posibles para enfrentarse al mundo y para ser parte de él. Entonces creo que acá nos damos cuenta de que creamos niños verdaderamente independientes y autónomos. Brenda, me ha encantado conversar contigo. Y a mí también, de verdad que Creo sí. que esta es una conversación muy necesaria y ojalá
que toda madre pudiera sentarse incluso con la maestra, con la educadora que tiene su hijo, para tener esta conversación abierta y asertiva de qué cosas estoy haciendo en el hogar, qué cosas están haciendo en la escuela, para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, porque lo cierto es que es en el hogar y es en la escuela donde el niño pasa la mayor cantidad del tiempo recibiendo información, educándose, formándose, y de ahí es que va a salir ese futuro adulto funcional que tanto hemos conversado. Entonces, qué lindo es que vayamos en la misma sintonía. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Lynn. De verdad que fue emocionante todo. Y este fue el primer episodio de Educrianza en el siglo XXI. Una madre y una educadora hablando sobre crianza y educación respetuosa. Quédate para el próximo episodio.